Bueno, chicos, ahora sí vamos a pasar a otra cosa muy interesante, que son las colecciones. Nosotros ya hemos visto diferentes tipos de datos básicos, vamos a decirlo así, como son los enteros, los flotantes, los complejos, las cadenas de texto, pero también los booleanos, ¿no? El true o el false. Pero también tenemos que ver cómo coleccionar esos datos, es decir, cómo podemos tenerlos en un conjunto. Por ejemplo, es lo que ustedes conocen como vectores o como matrices. Esas son colecciones, en particular colecciones de números. Y tenemos que ver cómo podemos hacer ese tratamiento con estas colecciones en Python. Y tengo que decir que en Python estas colecciones sí tienen bastantes diferencias con otros lenguajes de programación. Y ahorita van a ver por qué. Pero como les comento, estas colecciones, pues básicamente son una colección de objetos. Y esos objetos pueden ser números, cadenas de textos, booleanos y así. O incluso pueden contener esas mismas colecciones, pero ahorita lo explico mejor. Y la primera colección que vamos a ver son las listas. Las listas como tal es lo que ustedes llegan a conocer como vectores. ¿Por qué? Porque son un conjunto o son una colección que está ordenada. Pero en este caso en Python lo que tiene de peculiar es que no solamente podemos guardar un solo tipo de dato, podemos guardar varios tipos de datos. Por ejemplo, aquí tenemos la sintaxis de la lista. La lista la defines con un nombre, en este caso le puse lista, pero pueden poner cualquier nombre de lista. Abrimos corchetes y dentro de ella puede contener cualquier tipo de dato. En este caso hay una palabra, hola, un número, 23, un booleano, true, pero también puede contener listas. Entonces, eso es algo que se diferencia mucho de otros lenguajes de programación, ya que por ejemplo, en C o en C++, cuando tú defines lo que se conocen como arrays, solamente contienen un tipo de dato, ya sea entero, flotante y así. También algo interesante que debo de mencionar es que cuando dentro de una lista hay otra lista, solo podemos ver como una matriz. Y ahorita lo vamos a ver un poquito mejor. Las listas se dicen que son objetos mutables. ¿Por qué? Porque nosotros podemos seguir agregando cosas o quitando cosas. Es decir, que estas listas son dinámicas. Incluso podemos definir una lista que está vacía y una lista que está vacía e ir agregándole cosas conforme la ejecución del programa. Que claro, también debo aclarar, muchas veces, o al menos en la práctica de computación científica, no es muy recomendado ir a tomar algo dinámico. Generalmente lo que hacemos es algo que ya está definido, por ejemplo, una lista que contenga puros ceros e ir cambiando sus datos. Pero ahorita también lo vemos. Entonces, también las listas tienen sus métodos, es decir, ciertas operaciones que le podemos hacer. Como les digo, como son objetos mutables, los podemos extender, los podemos agregar, les podemos eliminar, entre otras cosas. Y bueno, estas son las listas, pero como digo, creo que a mí siempre me gusta más irme a la práctica, que es donde se pueden observar un poquito más de cosas. En este caso ya abrí un nuevo archivo, que no tiene ningún título. Vamos a ponerle el título. Bueno, se abrió, pero no me deja guardarlo. Es que se abrió donde mismo. Se abrió donde mismo, en la misma carpeta que ya estaba. Entonces lo puedo guardar y le puedo cambiar el título. Le voy a poner listas.py. Listas.py. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar con las listas. Y para esto, pues vamos a definir una lista, como el ejemplo que estaba ahí. Lista igual a, abrimos corchetito, y podemos poner números, texto, booleanos,
y así podemos poner cualquier cosa, incluso listas. Voy a poner un número, por ejemplo el 2, le voy a poner, voy a abrir paréntesis para escribir una palabra. Lo siguiente va a ser un booleano, un true, y también voy a contener una lista. Entonces, como podrán ver, dentro de esta lista tenemos 4 cosas. Es una colección. Es una colección que tiene 4 elementos. Y bueno, podemos imprimir la lista. Y simplemente se va a imprimir esa lista. Ok. Pero ¿qué tal si queremos obtener solamente algo que está dentro de la lista? Por ejemplo, ¿qué tal si solamente queremos obtener la palabra Python? Queremos la palabra Python únicamente. Para eso podemos pues utilizar lo que conocemos como indexación, que es obtener solamente una parte de la lista. Y para eso lo que hacemos es, bueno, lo voy a poner acá abajo, print lista, y luego abrimos corchete, y dentro de este corchete va a ir la posición del elemento que yo quiero. En este caso, la posición del elemento es la segunda posición. Pero en programación, y es algo que hay que tomar en cuenta, en un arreglo las posiciones empiezan desde cero. Es decir, para Python, el número 2, su posición es 0 en la lista. La palabra Python, para el mismo programa, su posición en la lista es 1. Para el programa, el booleano true, su posición es 2. Y la última lista, su posición es 3. ¿Sí? Iniciamos en 0, no en 1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero la palabra Python, necesito darle lista, abro corchete y luego ponemos la posición 1 y lo que me va a imprimir va a ser esa palabra. Python. Así de sencillo. Y también lo puedo hacer con los siguientes elementos de la lista. Por ejemplo, supongamos que ahora quiero imprimir el booleano, el true. Le voy a poner, está en la posición 2, entonces tengo que poner abrir corchete y poner el número 2 y me imprime el true. Y pues eso básicamente podemos hacer con las listas, es parte de poder acceder a un elemento de la lista. Pero también puede ser que nosotros no queramos exceder solamente un elemento de la lista, sino a varios elementos. Para eso vamos a utilizar la misma sintaxis. Bueno, aquí voy a poner comentarios. Acceder a un elemento. Acceder a varios elementos. Muy bien. Entonces, para esto, igual, imaginemos que quiero acceder nada más a los primeros 3 elementos, es decir, quiero solamente imprimir los primeros 3 elementos. El 2, Python y true. Para esto voy a utilizar nuevamente, tengo que utilizar la lista. Entonces, lo que voy a hacer es poner 2 puntos. Estos 2 puntos me indican que vamos a ir desde 0 y luego voy a poner la posición hasta donde quiero llegar, en este caso el 2. Y lo que va a pasar es que me va a imprimir únicamente desde lo que está en la primera posición o en la posición 0 hasta la posición que yo le estoy dando. ¿Sí? Bueno, en este caso es 3, la posición 3. Perdón, sí. Bueno, aquí ya pueden ver, le tengo que poner 3 para que también me tome en cuenta el true. Se me fue ese detalle, una disculpa. Entonces, bueno, de manera general vamos a retomar esto.
Para acceder a varios elementos, lo que hago es poner, por ejemplo, en esto podría poner 0, pero no lo pongo. No lo pongo. Puedo poner 0 y luego 2 puntos y el elemento al que quiero acceder, o sea, el siguiente elemento, la posición del siguiente elemento, ¿no? Que en este caso, si quiero acceder hasta true, yo tengo que ponerle la posición del siguiente elemento. ¿Sí? Como les digo, el 0 no es necesario, yo puedo quitarlo, pero lo pongo para hacer referencia a que también podemos acceder solamente a una cierta parte. Imaginemos que ahora solo quiero imprimir Python y true. Entonces en ese caso le pongo 1 desde la posición 1 hasta la posición 3. Y en este caso ya nada más me imprime Python y true. Y así podemos acceder a las listas. Pues hasta cierto punto es algo sencillo, vamos a decirlo así. Sencillo en el sentido de que estamos en una dimensión. Porque, por ejemplo, como algo que les comentaba, es que estas listas comúnmente se utilizan como vectores. Por ejemplo, que queremos utilizar el vector 1, 2, 3, que muy probablemente ustedes lo vean como x igual a, abrimos paréntesis, 1, 2, 3. ¿Sí? Ustedes muy probablemente lo ven así, pero como les comentaba, generalmente lo utilizamos para vectores, pero la indexación es simple cuando utilizamos vectores. Cuando utilizamos matrices se empieza a complicar porque ya tenemos varias columnas y varias filas. Entonces vamos a hacer nuestra primera matriz para que nos demos una idea. Por ejemplo, matriz. Y voy a abrir una lista. Dentro de la lista, como les comentaba, puede ir cualquier cosa. Entonces yo le quiero poner pues ponerle más listas. Y esas listas lo que me van a indicar son las filas de mi matriz. Entonces imaginemos que queremos la matriz, matrices, la matriz, 1, 1, 2, 3, 4. Para eso, dentro de la lista, abro otra lista y pongo la primera fila, que es el 1, 2. Luego pongo coma y abro otra lista y pongo la siguiente fila, 3, 4. Comúnmente cuando el tratamiento es así como tal con matrices, lo que se hace es mejor pasar a la siguiente, fila o al siguiente renglón, pues la siguiente fila de la matriz. ¿Para qué? Para que sea más leíble, pues sea más legible al momento de leer el programa, ¿no? Así se puede ya distinguir más como una matriz que dejándolo en una sola línea de código. Imprimimos esta matriz. Y aquí como tal no lo imprime como una matriz, o sea, como una lista, como una lista, no lo imprime como una lista, no lo imprime así tal cual. Y eso se debe a que pues Python lo ve como una lista, o sea, para él esto es una lista, no es una matriz. También por eso es que utilizamos librerías científicas como NumPy. NumPy ya lo ve todo como vectores y lo ve todo como matrices, pero ya lo veremos más adelante. Solamente quería destacar eso. Bueno, y ahora vamos a ver algunos métodos de las listas. Las listas también pueden ser listas vacías. Por ejemplo, voy a poner lista vacía. Y lo único que va a tener, pues es nada, ¿no? Simplemente abrimos corchetes y la dejamos vacía. Eso significa que la lista está vacía. De hecho, no nos va a imprimir nada. O sea, nomás nos va a imprimir los corchetes. Pero nosotros podemos, pues, ir agregándole cosas a esa lista. Por ejemplo, supongamos que queremos agregarle un número. Para eso vamos a utilizar un método que se llama el método append. Ese método lo que hace es agregarte elementos a una cierta lista. En este caso, lista vacía. Escribo el nombre de la lista a la que le quiero agregar cosas. Punto append. El punto es porque es un método. Y abrimos paréntesis y le damos lo que queremos agregar. En este caso, por ejemplo, el 23. Y ahora sí, imprimimos lista.
y no me lo imprimió. Creo que no me lo imprimió. Otra vez. Ah, perdón, estoy imprimiendo lista. Era lista vacía, ¿verdad? Lista vacía. Y ya dentro de la lista está el 23, ¿no? Simplemente está entre corchetes y el 23. Pero podemos agregarle más cosas. Por ejemplo, lista vacía y .append, el método .append. Y ahora le vamos a agregar una palabra. Estamos... Bueno, no, simplemente una palabra. Le voy a poner Fukufum, de Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Y ya al momento de correr el programa ya me agregó las dos cosas y ya se ve como una lista, ¿no? De dos elementos. Ese es el método .append. Es algo que, como también les comentaba, al menos en la práctica de la computación científica no se recomienda porque es muy tardado, llega a ser muy tardado que tú estés cambiando el tamaño de la matriz, del arreglo, perdón. Y eso se debe porque vas aumentando la memoria de la variable. Pero bueno, quizás más adelante les explico un poco más de eso. Ahora vamos a ver otro método, que es el método extender, que también es como agregar cosas, pero en este caso el método extender lo que tiene es que puedes extenderlo, o sea, con más elementos. Por ejemplo, vamos a utilizar esta misma lista vacía, .extend. Este es el método para extender. Y pues vamos a darle lo que queremos agregar. En este caso, lo que queremos agregar lo tenemos que poner en forma de lista. Y supongamos que le quiero agregar un false, un 56 y otra palabra hola, por ejemplo. Y lo que hace es que va a extender la lista, la va a hacer más grande. Voy a imprimir lista vacía. Y me la hace más grande, ¿no? Me agrega esos elementos. Algo interesante es que las listas también se pueden sumar. Pero como les digo, como estas listas son para cualquier tipo de dato, lo que hace Python es que las extiende. Es decir, toma una lista y toma la otra y las junta en una sola. ¿Sí? Es como tener dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, y tomar la unión de esos dos conjuntos. Entonces, para Python, la suma de listas es tomar el conjunto, no como con vectores, ¿no? Que sumábamos componente a componente o cosas así, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Voy a sumar la lista que definí aquí arriba. Lista más lista vacía. Ok. Y vamos a ver que se van a juntar esto con esto. ¿Sí? Pero para esto después de que imprima la última lista vacía, voy a poner un salto de línea para que se pueda distinguir. Y aquí podemos ver que, como les estoy diciendo, al momento de sumar listas, lo que pasa es que se extiende como tal. Se extiende. Muy bien. Otro método que me parece también bastante interesante. Bueno, este no es un método, es una función. Es la función suma o función sum. Función sum. Supongamos que tenemos una lista que solamente contiene números numéricos. Voy a ponerle datos. Pues esto va a tener por los números 1, 2, 3, 4, 5. Nada más va a tener 5. Pero quiero sumar todos los elementos de esa lista, es decir, sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Pues en principio, si ya conocen de programación, saben que se podría utilizar un ciclo for, pero Python ya cuenta con algo con lo que podemos sumar este tipo de cosas. Para eso vamos a imprimir el resultado y le voy a poner sum, que es una función, y le voy a dar una lista.
que en esencia pues es algo que se itera. Es un objeto iterable, es lo que quiero decir. Y vamos a correr el programa y lo que va a hacer es sumarme 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿no? Que en este caso el resultado tendría que ser 15. Y como pueden ver, se imprime el resultado. Voy a poner aquí la suma de datos es y coma para poder imprimir la suma de datos. La suma de datos es 15. Y así podemos ir sumando cosas en las listas. Bueno, ¿y por qué me parece interesante esto? Porque, bueno, ya ven que cuando tenemos un conjunto de datos para poder obtener, por ejemplo, el promedio, lo que hacemos es sumar todos esos datos que ya tenemos y dividirlos entre el número de datos que tenemos. Entonces, para esto vamos a retomar lo de las funciones. Quiero retomar un poco lo de las funciones y voy a definir una función que me regrese el promedio. Y dentro de los argumentos, yo le voy a dar datos, que va a ser una lista. Tiene que ser una lista. ¿Por qué? Porque esa lista pues va a contener todos los datos. Y lo que voy a regresar, como les había comentado, es la suma de todos los datos, que ya vimos cómo se hace con esa función sum, pero ahora lo tengo que dividir entre el número de datos de la lista. Pero, oye Luis, entonces, ¿cómo obtenemos los... sí, cierto, ¿cómo obtenemos la cantidad de datos que tiene una lista? Para eso Python tiene otra función que se llama len. A len tú le das una lista y lo que te regresa es el número de datos de esa lista o el número de elementos que tiene esa lista. En este caso es datos, aquí es datos porque es lo que definí, perdón. Datos. Y nosotros podemos obtener el promedio. El promedio es promedio y le damos los datos. Ay, perdón. En este caso le tengo que dar los datos que definí antes, que son estos. Y yo le estaba poniendo datos con minúscula. No, disculpa. Y nos da que el promedio es 3. Muy bien. Esto lo hice más que nada para introducir también esta nueva función que se llama length, que lo que te regresa es la cantidad de datos de una lista. Y bueno, ya por último, bueno, también quería mencionar que nosotros podemos cambiar los elementos de una lista. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero cambiar, me voy a regresar un poquito aquí, que quiero cambiar lo que está el true. Quiero cambiar el true, lo que está en la posición 2. Lo que yo puedo hacer es lista 2, o sea, lo que quiero cambiar, y le puedo dar lo que sea. Por ejemplo, le voy a poner un número, 100. Entonces lo va a cambiar. Y aquí, en lo siguiente, lo que va a imprimir es el 100. ¿Sí? Ya no me va a imprimir true porque ya lo estoy cambiando. Lo imprimimos y como pueden ver, ahí me imprime el 100. Es algo que también quería mencionar, ¿no? Y bueno, existen muchos más métodos que quizás les haga una lista con ellos y aparte de una lista también qué es lo que hacen, pero me extendería demasiado hablando de ellos. Entonces creo que sería todo por esta parte.